Imagina un mundo donde no existe hielo en los polos, donde los mares están repletos de criaturas colosales y los bosques son tan densos que apenas dejan pasar la luz. Hace 200 millones de años, tras una de las extinciones más devastadoras del planeta, la Tierra resurge con más fuerza que nunca. Comienza el Jurásico, una era de transformación y poder descomunal. Aquí nacieron algunos de los animales más gigantescos que jamás caminaron sobre la Tierra, los océanos fueron dominados por reptiles marinos aterradores y los cielos se llenaron de los primeros señores del aire. Prepárate para descubrir la era del auge de los gigantes, un periodo donde la vida alcanzó una diversidad nunca antes vista, y donde se sentaron las bases de los reinos que gobernarían la Tierra durante millones de años. El Jurásico no solo fue la era de los dinosaurios gigantes, también fue el momento en que la Tierra empezó a cambiar de cara. Durante millones de años, todos los continentes estaban unidos en un solo supercontinente llamado Pangea. Pero esa unión comenzó a romperse poco a poco, como si nuestro planeta estuviera partiéndose en pedazos. En el hemisferio norte emergió la Eurasia, mientras que al sur se formaba Gondwana. Entre ambos bloques se abría paso un mar cálido y profundo, el océano Tetis, un auténtico paraíso para la vida marina. Al mismo tiempo, hacia el oeste, empezaba a nacer el océano Atlántico, que con el paso del tiempo se convertiría en la gran división entre América y Europa-África. Y más allá, rodeando todo el planeta, se extendía el inmenso océano Pantalasa, un océano global que hoy reconocemos en lo que queda de él, el océano Pacífico. Este proceso de deriva continental no fue rápido. Hablamos de millones de años en los que los continentes se movían lentamente, como piezas gigantescas de un rompecabezas. Pero ese movimiento iba a ser crucial, cambiaría corrientes oceánicas, el clima y la forma en la que la vida se distribuía por el planeta. El Jurásico fue un mundo verde y cálido. No existía hielo en los polos, y el clima era tan húmedo que favorecía la expansión de bosques enormes que parecían no tener fin. La actividad volcánica era intensa, liberando grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Esto mantenía las temperaturas elevadas y alimentaba un efecto invernadero natural, creando un planeta casi tropical de norte a sur. En esta época, la vegetación alcanzó un esplendor único, los paisajes estaban dominados por helechos gigantes, coníferas imponentes, araucarias que podían elevarse como torres naturales, y los inconfundibles ginkgos, verdaderos fósiles vivientes que aún hoy podemos encontrar. Estos bosques no solo decoraban el planeta, también eran el motor de la vida jurásica, proporcionando alimento, refugio y oxígeno a un ecosistema que comenzaba a ser cada vez más complejo. Ahora hablemos de los mares jurásicos, reinos de vida. Si en tierra firme los dinosaurios comenzaban a reinar, en los océanos del Jurásico se libraban batallas aún más espectaculares. Los mares eran auténticos paraísos de vida, con arrecifes que recordaban a los actuales corales, pero poblados por criaturas muy distintas. Entre los habitantes más abundantes estaban los amonites, con sus conchas en espiral, y los belemnites, parientes lejanos de los calamares modernos. Pero también había peces gigantes como el Lexictis, un coloso que podía superar los 15 metros de longitud, filtrando el agua en busca de diminuto plancton. Y los verdaderos protagonistas, los reptiles marinos. Los ictiosaurios, veloces y con aspecto de delfín, dominaban la persecución, los plesiosaurios, con sus largos cuellos, se deslizaban con elegancia, y los pliosaurios, como el temible Liopleurodon, eran depredadores de élite, con mandíbulas capaces de destrozar a casi cualquier presa. También existían formas sorprendentes como los cocodrilomorfos marinos, entre ellos el Metriorhynchus, que había adaptado su cuerpo para nadar en mar abierto. Y junto a ellos, las primeras tortugas marinas y tiburones primitivos como el Ibodus, completaban un ecosistema vibrante y letal. En los mares jurásicos, cada rincón estaba ocupado, desde diminutas criaturas en los arrecifes hasta gigantes que parecían salidos de una pesadilla. Fue un océano de diversidad y ferocidad sin igual. Entre la espesura de los bosques y las orillas de los ríos, había un grupo de depredadores silenciosos que reinaban en las aguas, los crocodilomorfos, los ancestros de nuestros cocodrilos modernos. Eran criaturas versátiles, adaptadas tanto al agua como a la tierra. Algunos tenían el hocico alargado, como los gaviales actuales, especializados en atrapar peces con una precisión letal.
Otros, en cambio, se parecían más a pequeños dinosaurios, corrían ágilmente en tierra firme, persiguiendo a sus presas con gran velocidad. Estos animales demostraban que, en el Jurásico, no todo el protagonismo estaba en los gigantes. Los crocodilomorfos eran la prueba viviente de la adaptabilidad, y su éxito sería tal que sobrevivirían a los dinosaurios y llegarían hasta nuestros días. Gigantes herbívoros en tierra. Si pensamos en el Jurásico, lo primero que viene a la mente son los dinosaurios gigantes, y con razón. Los saurópodos eran los auténticos reyes de los continentes. Imagina criaturas como el Diplodocus o el Barosaurus, que podían superar los 25 metros de longitud, más largos que un edificio de 8 pisos. El imponente Brachiosaurus, con su cuello erguido como una grúa viviente, podía alcanzar las copas de los árboles más altos, alimentándose donde ningún otro herbívoro podía llegar. Y no olvidemos al legendario Brontosaurus, hoy conocido también como Apatosaurus, uno de los saurópodos más emblemáticos de esta era. Pero no todos los herbívoros confiaban en su tamaño para sobrevivir. Otros, como el Stegosaurus, apostaron por la defensa, placas óseas a lo largo de la espalda y una cola armada con espinas afiladas, listas para enfrentarse a cualquier depredador que se atreviera a atacarlo. Estos titanes herbívoros transformaban el paisaje a su paso, arrasaban con bosques enteros, dispersaban semillas y moldeaban los ecosistemas, convirtiéndose en los verdaderos ingenieros de la naturaleza jurásica. Cuando pensamos en el Jurásico, lo primero que viene a la mente son los gigantes. Pero lo cierto es que muchos de los dinosaurios de esta era eran más pequeños y ágiles de lo que imaginamos. Y entre ellos destacaban los cazadores más temibles, los terópodos. El rey indiscutible de la cadena alimenticia fue el Allosaurus, un superdepredador que podía superar los 8 metros de largo y que cazaba en manada. Sus fauces, repletas de dientes afilados, lo convirtieron en una pesadilla para los grandes herbívoros de su tiempo. Pero no estaba solo. Otros carnívoros como el Ceratosaurus, reconocible por el cuerno en su hocico, o el Dilophosaurus, con sus 2 crestas sobre la cabeza, también dominaban los ecosistemas terrestres. Estos depredadores no solo cazaban por fuerza, también por estrategia. Se movían en distintos hábitats, desde bosques frondosos hasta llanuras abiertas, adaptándose para perseguir presas mucho más grandes que ellos. Aunque el Jurásico es recordado por los gigantes, la verdadera historia también la escribieron los pequeños sobrevivientes. Entre las sombras de los bosques y bajo la mirada de los grandes depredadores, aparecieron los primeros mamíferos primitivos, como el Morganucodon. Eran animales diminutos, parecidos a musarañas, nocturnos y muy ágiles. Su discreción fue su mejor estrategia para sobrevivir en un mundo dominado por colosos. Junto a ellos, otros protagonistas empezaban a dejar huella: los ornitópodos, pequeños herbívoros bípedos que corrían en manadas y desarrollaban una vida social sorprendente. Aunque no tenían el tamaño de los grandes saurópodos, su capacidad de organización les daba ventaja para alimentarse y defenderse. Estos pequeños actores del Jurásico, casi invisibles frente a los gigantes, serían claves en la evolución futura de la vida en la Tierra. Después de todo, la historia no siempre la escriben los más grandes, sino los que saben adaptarse. Si levantáramos la vista al cielo jurásico, el espectáculo sería impresionante. Los verdaderos dueños del aire eran los pterosaurios, un grupo de reptiles voladores que variaban tanto en tamaño como en forma. Algunos, como el Ramporinchus, eran pequeños y ágiles cazadores de insectos y peces. Otros, como los primeros pterodáctilos, alcanzaban envergaduras tan grandes que podían planear durante horas sobre los mares y costas. Pero entre estas criaturas surge un fósil legendario, el Archaeopteryx. Con plumas, alas y un esqueleto que combinaba rasgos de dinosaurio y de ave, se le considera el primer ave conocida de la historia. Sin embargo, a pesar de su fama, no dejó descendencia, fue más bien un experimento evolutivo, una muestra de cómo la vida probaba caminos diferentes en busca de nuevas formas de conquistar el aire. Así, el cielo jurásico no era silencioso, era un espacio lleno de planeos, aleteos y gritos agudos que acompañaban a un mundo en plena transformación. El Jurásico fue mucho más que la era de los dinosaurios.
Fue un tiempo de cambios profundos, donde los continentes comenzaron a separarse, los mares se poblaron de criaturas colosales, los cielos se llenaron de los primeros conquistadores del aire y la tierra se cubrió con bosques exuberantes. Fue la época del auge de los gigantes, donde la vida alcanzó una diversidad impresionante y se sentaron las bases para el futuro dominio de los dinosaurios en el Cretácico. Cada huella fosilizada, cada roca y cada fósil nos cuentan hoy la historia de un planeta vivo, en constante movimiento, que siempre encuentra la forma de reinventarse. Y lo más fascinante es que, aunque nos separen 200 millones de años, el Jurásico sigue vivo en nuestra imaginación, recordándonos que la historia de la Tierra es mucho más épica que cualquier ficción.